¿Alguna vez te has sentido atrapado entre lo que crees con el corazón y lo que parece que la razón te exige aceptar? Esa es la encrucijada donde se encuentran la fe y la ciencia, en el debate sobre el origen del universo. Por un lado está la teoría del Big Bang, que es lo que vamos a tomar, por ejemplo, entre tantas luchas que han puesto entre la fe y la ciencia. Vamos a pensar en la teoría del Big Bang, una de las mayores explicaciones científicas sobre cómo comenzó todo. Por otro lado está el relato del Génesis, que para muchos es la base de su fe, pero en este choque de ideas no solo está en juego conceptos abstractos, está en juego cómo entiendes el mundo, a Dios y a tu propósito en él. La teoría del Big Bang nos dice que hace 13.800 millones de años, una explosión de energía que dio origen al universo fue la que generó todo. Lo curioso es que esta idea tan ampliamente aceptada hoy fue propuesta por un sacerdote católico, Georges Lemaitre. Él creía que la ciencia podía ayudarnos a entender la obra de un creador, pero no todos lo vieron así. Freud Hoyle, un influyente científico, ridiculizó esta idea, llamándola el Big Bang, como un insulto, porque le parecía demasiado teológica. Según él, un universo con un inicio absoluto apuntaba a algo que los científicos ateos querían evitar. La posibilidad de que no hubiera un Dios detrás de todo era muy poca. Realmente la teoría del Big Bang está mostrando que hubo un comienzo y ese comienzo tuvo que haber sido generado por alguien. Tal vez tú mismo has sentido esta sensación. En las noticias, en las aulas o incluso en las conversaciones con amigos te han dicho que la ciencia y la fe son enemigos irreconciliables. Pero, ¿eso es realmente cierto? O tal vez, como muchos, sientes que en el fondo ambas cosas pueden complementarse, pero no sabes cómo reconciliarlas en tu propio pensamiento. El Génesis empieza con estas palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Es un relato poderosísimo, pero cuando lo lees, quizás te preguntas cómo encajan esos 6 días de la creación con los millones de años que nos cuenta la ciencia. Algunos defienden que los días son literales, mientras que otros los ven como metáforas de largos periodos de tiempo. La controversia no es solo intelectual, toca nuestra fe, nuestras preguntas más profundas sobre quiénes somos y de dónde vinimos. Tal vez, como muchos, te has preguntado si tienes que elegir entre aceptar los descubrimientos científicos o permanecer fiel a tu creencia en Dios. Pero, ¿y si no se trata de elegir? ¿Y si ambas perspectivas son parte de una verdad mayor? El Big Bang describe el cómo, pero no puede responder al por qué. Génesis, por su parte, te da una narrativa llena de propósito, pero no intenta ser un manual de ciencia. Ambas podrían estar hablando del mismo inicio, desde ángulos completamente diferentes. Esta tensión entre fe y ciencia no es solo algo que ocurre en debates académicos o documentales de la televisión. Quizás te han dicho que creer en Dios es anticientífico, o que aceptar los avances de la ciencia significa abandonar tu fe. En estos momentos, la lucha no está solo en los argumentos externos, sino en tu corazón. Es una lucha por entender cómo algo tan inmenso y complejo como el universo puede tener sentido tanto a nivel racional como a nivel espiritual. Pero, ¿y si esta lucha no fuera un problema sino una invitación? Una invitación a caminar en un camino donde la fe y la ciencia no son enemigas, sino compañeras. Un camino que te permite asombrarte ante el cosmos y al mismo tiempo encontrar en él las huellas del Creador. En este mundo lleno de ruido y de divisiones, pocos se atreven a ver el panorama completo. Tú puedes ser uno de ellos, reconocer que las preguntas de la ciencia no amenazan tu fe, sino que la profundizan.
Es entender que los relatos del Génesis y el Big Bang no están compitiendo por tu lealtad, sino invitándote a asombrarte ante un universo diseñado con un propósito. La pregunta es personal. ¿Quieres ser parte de este camino de reconciliación entre la fe y la razón? Tú no estás en esta historia como un espectador. Eres protagonista de esta búsqueda por encontrar el equilibrio entre lo que crees y lo que sabes. El Creador, que te dio la capacidad de razonar y la necesidad de creer, te llama a unir esas dos fuerzas en tu vida. Porque al final, este debate no es solo sobre cómo comenzó el universo, es sobre cómo encuentras tu lugar en él. La narrativa dominante pinta un panorama de conflicto constante, descubrimientos científicos que parecen desafiar las historias bíblicas, avances tecnológicos que cuestionan nuestra comprensión espiritual. Pero, ¿y si todo esto no fuera más que una historia mal contada? En realidad, la fe y la ciencia no son enemigos. Y tú, como muchos, has sido empujado al centro de una discusión manipulada. Te dicen que tienes que tomar un bando, pero en el fondo sientes que no todo encaja, que debe haber algo más profundo, algo más verdadero. Piénsalo. Los mismos principios científicos que nos maravillan, como las leyes del universo, la complejidad del ADN o la inmensidad del cosmos, no niegan a Dios, lo reflejan. Sin embargo, vivimos en un mundo donde las narrativas simplificadas intentan cegarnos en esta verdad. La ciencia no busca apagar la fe, sino explica cómo funciona aquello que tanto nos asombra. Pero si nos dejamos llevar por la desinformación, nos convertimos en protagonistas de una historia donde la división sustituye al entendimiento y la lucha interna reemplaza la conexión entre lo espiritual y lo racional. La pregunta que queda es: ¿te conformarás con esta versión incompleta o te atreverás a explorar un camino donde la fe y la ciencia no solo coexisten, sino que se complementan para revelar la verdad más grande? Tú tienes el poder de cambiar la narrativa, de cuestionar lo que te han hecho creer y de abrir tu mente y tu corazón a un diálogo que reconcilie ambas fuerzas. Este es tu momento. La elección no es entre fe y ciencia. La elección es entre quedarte atrapado en el conflicto o descubrir cómo estas dos fuerzas pueden caminar juntas, el camino hacia el entendimiento y la maravilla en tu mente. Cada descubrimiento científico, cada avance en nuestra comprensión del universo es un testimonio del orden y la belleza detrás de la creación. Cuando observamos las leyes físicas, las complejidades de la vida o las maravillas del cosmos, no estamos viendo una casualidad, sino un diseño intencionado. En el libro de Salmos 19:1 leemos: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. La ciencia no contradice a Dios, lo revela. Es una herramienta que nos permite explorar su obra y asombrarnos hacia su magnificencia. La fe no es la ausencia de preguntas y la ciencia no es la ausencia de propósito. La verdadera fe no teme a las preguntas difíciles porque sabe que la verdad no necesita esconderse. Al contrario, cada pregunta desafiante es una oportunidad para profundizar, para buscar más allá de lo que conocemos y encontrar respuestas que fortalezcan nuestra comprensión. Del mismo modo, la verdadera ciencia no puede ignorar las preguntas trascendentales, aquellas que no se responden con números o fórmulas, pero que tocan el propósito de nuestra existencia y el significado de todo lo que exploramos. Piénsalo, la fe nos invita a confiar, pero no a ciegas, nos invita a mirar con valentía hacia lo desconocido, a buscar el porqué detrás de cada creación. Mientras tanto, la ciencia nos proporciona el cómo, descifrando los misterios de las estrellas, del cuerpo humano, de las leyes que rigen el universo. Ambos caminos, cuando se recorren con humildad, nos llevan hacia una misma fuente de asombro, hacia una verdad más grande que nosotros mismos. El problema no está en las preguntas,
sino en nuestro miedo a enfrentarlas. Algunos temen que cuestionar su fe pueda debilitarla, otros temen que la ciencia pierda su neutralidad si se reconoce un propósito más elevado en ella. Pero, ¿y si el verdadero poder reside en caminar hacia adelante con ambas ideas? Es en ese camino, fe y ciencia no compiten, se complementan, ayudándonos a entender tanto el orden físico como la profundidad espiritual del universo. Tú no tienes que elegir entre uno y otro, tienes que atreverte a caminar en busca de lo que ambos revelan, una creación tan perfecta que refleja un diseño lleno de amor y propósito, comprensión y por alguien supremamente inteligente. Los científicos que sentaron las bases de la ciencia moderna no solo buscaban comprender el mundo, buscaban comprender al creador detrás de todo lo que creían. Cada concepto que aportaron no fue un acto de casualidad, sino un reflejo de sus corazones, profundamente conectados con la fe y con el asombro ante el orden y la belleza del universo. La cruz, el momento en el que Cristo reconcilió lo imposible, lo humano y lo divino, lo roto y lo perfecto, también puede encontrarse en sus vidas y en sus descubrimientos. En cada fórmula, en cada ecuación se refleja el amor de un Dios que no solo creó, sino que quiso revelarse. Puedes entenderlo al ver cada historia de cada uno de los hombres que ha apartado a la fe y a la ciencia, o a la ciencia en particular. No son casualidades que los llevaron a descubrir estas fórmulas. Isaac Newton, por ejemplo, con su fe arraigada, descubrió las leyes que rigen el movimiento y la gravitación. En sus propios escritos reconocía que el universo no era un producto del azar, sino de un diseño divino. En la cruz, Cristo también trajo orden al caos, reconcilió a un mundo caído con su creador. Así como las leyes de Newton sostienen el cosmos, la obra de la cruz sostiene nuestras vidas, dándonos un fundamento firme en medio de la incertidumbre. Y aquí quiero recordarte que son las leyes que Newton descubrió, no las de Newton, perdón, son las que Newton descubrió, que ya estaban ahí y que siempre estarán ahí. Kepler vio los movimientos de los planetas como una sinfonía escrita por Dios. Para él, estudiar las estrellas era leer el lenguaje del Creador. Su trabajo nos muestra que incluso en el vasto vacío del cosmos hay propósito y diseño. La cruz también es un acto de armonía divina, uniendo lo celestial con lo terrestre, restaurando el vínculo entre Dios y la humanidad. Kepler vio en el cielo la obra de Dios. La cruz es en el cielo, tocando la tierra. Gregor Mendel, por ejemplo, monje agustino y padre de la genética, descubrió las leyes de la herencia mientras cultivaba guisantes en un monasterio. Sus estudios revelaron cómo se transmite la vida, una metáfora perfecta del amor que fluye desde la cruz. La obra de Cristo en la cruz plantó las semillas de una nueva vida para todos los que creen, mostrándonos que incluso lo más pequeño puede contener un propósito eterno. En cada uno de estos científicos hubo una búsqueda de verdad, una chispa que no solo quería comprender el mundo, sino glorificar al Creador detrás de él. La cruz es el puente que une todas estas verdades, el deseo humano de entender, de reconciliar lo tangible y lo espiritual, de encontrar significado en medio del misterio. El conocimiento que ellos aportaron es el reflejo de una mente humana que, inspirada por su fe, se atreve a preguntar, descubrir y maravillarse. La cruz no solo redime el alma, sino también la mente, dándonos libertad para explorar y descubrir un universo que habla de su creador. Estos científicos no vieron una barrera entre la ciencia, vieron una invitación para caminar una verdad más profunda, aquella que empieza en las estrellas, en las leyes físicas y culmina en la obra redentora de Cristo Jesús. ¿Y tú estás dispuesto a explorar este puente donde la ciencia, fe y la obra de la cruz se encuentran para revelar un propósito eterno? ¿Qué te digo de personajes como por ejemplo Galileo Galilei, astrónomo, físico, contribuye con la mejora del telescopio
descubrió las lunas de Júpiter, defendió el heliocentrismo, devoto, quien consideraba la ciencia compatible con la fe. Blaise Pascal, matemático y físico, que contribuyó con los principios de la hidrostática, inventó la calculadora mecánica. Cristiano ferviente, autor de pensamientos sobre la relación entre la fe y la razón. James Clerk Maxwell, físico, presbiteriano, veía su trabajo como un acto de adoración a Dios. Hay más ejemplos que han influido en la ciencia. Louis Pasteur veía la ciencia como una forma de servir a la humanidad. Arthur Eddington, cuáquero, veía su trabajo como una búsqueda espiritual. Científicos judíos relevantes como Albert Einstein, que también creía en Dios, profundamente en Dios. Todos sabemos que es el más grande, padre de la teoría de la relatividad, judío cultural. Veía en todo, creía en un orden divino, creía que Dios había hecho todo lo que existía. Y lo dejó plasmado en sus escritos. Richard Feynman, judío de origen, reconocía la belleza y el orden del universo. Sigmund Freud, psicólogo, fundador del psicoanálisis, de origen judío, criticó todas las religiones organizadas, pero creyó siempre que Dios estaba detrás de todo acto. Baruch Spinoza era un filósofo matemático, era judío sefardí, practicante. Estos científicos no solo dejaron un legado imborrable en sus respectivas disciplinas, sino que también demostraron que la fe, la ciencia, pueden coexistir juntas. Para muchos de ellos, la búsqueda científica fue una forma de profundizar su relación con Dios y su comprensión de la creación. Definitivamente, Michael Faraday merece atención especial, ya que fue un gigante en la ciencia y al mismo tiempo un hombre de fe profundísima. Michael Faraday, físico y químico, descubrió la inducción electromagnética, base de todos los generadores y los motores eléctricos modernos que conocemos. Estableció las leyes de la electroquímica, introduce conceptos fundamentales como las líneas de fuerza del campo magnético, inventó el primer motor eléctrico, descubrió el benceno y popularizó términos como ion, ánodo y cátodo. Faraday era miembro de los sandemanianos, una pequeña comunidad cristiana que defendía una vida sencilla y centrada en la Biblia. Para él, la ciencia no era un desafío a su fe, sino una forma de entender mejor la creación de Dios. En sus propias palabras, el estudio profundo de la naturaleza me lleva a maravillarme aún más del Creador, quien la diseñó tan sabiamente. A pesar de sus increíbles descubrimientos, Faraday nunca buscó la fama ni la riqueza. A menudo rechazaba premios y honores, señalando que su propósito principal era servir tanto a Dios como a la humanidad. Faraday dividía cuidadosamente su tiempo entre su trabajo científico y sus responsabilidades en su comunidad religiosa, mostrando cómo combinaba su fe con su carrera. Creía que el conocimiento científico debía usarse para el bien común y no con fines destructivos. Faraday es un ejemplo perfecto de cómo la fe puede coexistir con el rigor científico. Sus logros no solo revolucionaron la ciencia, sino que también mostraron que la curiosidad intelectual puede nacer de un profundo respeto por la obra de Dios. En una época en la que algunos veían la ciencia y la religión como opuestas, Faraday mostró que ambas son una y la misma cosa. La cruz no es solo madera clavada en el suelo, es el lugar donde el cielo bajó a la tierra, donde lo eterno se encontró con lo mortal y donde el amor más puro enfrentó el dolor más profundo. Es un símbolo que trasciende el tiempo y el espacio, una intersección divina donde Dios mismo decidió entre nosotros, no como un espectador, caminar, sino uno más en el camino de los quebrantados, los cansados y los perdidos. En la cruz, Jesús, el caminante consagrado por excelencia, no solo cargó un madero,
cargó con nuestras culpas, nuestras divisiones y nuestro vacío. Él no caminó ese trayecto para sí mismo, lo hizo por ti y lo hizo por mí, para reconciliarnos con el Creador y para recordarnos que no estamos solos en este camino. Cuando sus pies sangraron al pisar la tierra, fue el mismo cielo declarando: estoy aquí contigo, conozco el dolor y te amo tanto que estoy dispuesto a soportarlo por ti. La cruz es más que un sacrificio, es una invitación, es el cielo extendiendo la mano a una caída humanidad, diciéndonos que no importa cuán lejos nos hayamos alejado del camino, siempre hay un camino de regreso. Es la voz de Jesús, el caminante eterno, llamándonos a tomar nuestra propia cruz y seguirlo, no porque sea fácil, sino porque en esa caminata encontramos lo que nuestra alma siempre ha buscado: sentido, propósito, reconciliación. En la cruz, el cielo no solo tocó la tierra, el cielo tocó tu corazón. ¿Lo sientes? Es una conexión tan poderosa que trasciende cualquier lógica. Es el amor perfecto que nos une a un camino consagrado, un camino que no se anda en soledad, porque Él ya caminó primero por nosotros. Ahora la decisión está en nuestras manos. Seguiremos los pasos de aquel que trajo el cielo a la tierra y nos invita a caminar hacia una vida llena de propósito y plenitud. La cruz no es solo un símbolo, es tu oportunidad de caminar con Él hacia lo eterno. El conflicto entre fe y ciencia es en realidad un malentendido. La fe proporciona el contexto, el propósito, mientras que la ciencia proporciona los medios para explorar el cómo. No tenemos que elegir, podemos abrazar a ambos. Al hacerlo, encontramos una visión más completa y rica del mundo, una que da sentido tanto a la belleza del cosmos y la naturaleza como a la profundidad del alma humana. La desconexión entre fe y ciencia no tiene que ser una división permanente, es un puente que debemos cruzar. Es un espacio donde ambos pueden complementarse para ofrecer una visión más clara de la verdad y del propósito nuestro. En un mundo que busca respuestas tanto espirituales como materiales, la unidad entre fe y ciencia puede inspirar no solo comprensión, sino también esperanza. ¿Y tú? ¿Estás listo para ver cómo estas dos fuerzas no se contradicen, sino que juntas revelan el asombroso diseño de Dios? Caminemos juntos. Tú eres parte de ese viaje.